oyentes, buenas tardes, noches. Bueno, ahora vamos a ir hacia lo que es qué es la creatividad, ¿no? Un poquito les había pedido ya en estos ejercicios que un poco también ver cuál es su visión de creatividad y cómo la van manejando. He podido verlo acá en los títulos de fotografías que en sí he visto así que hay comentarios muy interesantes y también en lo que es el análisis de los videos. Ahora voy a abrir esto. ¿Qué cosa nomás será la creatividad, ¿no? Y lo interesante es de que si le preguntamos aquí a San Google qué es la creatividad, o sea, nos va a decir capacidad o facilidad para inventar o crear. Y ahora lo interesante es que efectivamente cuántos de nosotros tenemos creatividad, y la respuesta es todos, ¿no? Todas las definiciones van a ir por lo mismo, ¿no? Es la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos conceptos. Ahora lo interesante es también hasta qué punto uno puede decir yo no soy creativo, pero en realidad todos somos capaces, todos tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la creatividad? Más allá sí de lo nuevo, de crear, ¿no? Lo nuevo, quiero en primer lugar también es, más allá de lo nuevo, es también ver la creatividad por algo que no se ha hecho o no se pensaba que se podía hacer, ¿no? Entonces, justamente aquí puse varios ejemplos, perdón, de lo que puede ser la creatividad, ¿no? Lo más básico, lo primero que uno piensa es la creatividad en las artes, ¿no? Aquí, bueno, he puesto la famosa pintura de los relojes de Dalí, la película Birdman, he puesto a Lady Gaga, que efectivamente se la piensa como una artista muy creativa. Y claro, lo principal que uno cree que son las artes, ¿no? Y de por sí no únicamente son las artes en lo que uno puede mostrar creatividad, sino también en otras cosas, ¿no? Como los productos, la funcionalidad de un producto y cómo se lo puede pensar de otra manera. También, perdón, en el diseño, como también se puede ver el diseño desde otro punto de vista, la cocina, la arquitectura. Y en este caso, aunque no parezca, esta es una manera de ver la ciencia, porque lo interesante es que uno cree que la ciencia es lo contrario al arte o a la creatividad, y en realidad son muy complementarias, ¿no? O sea, la ciencia se basa en lo que es, por un lado, el descubrimiento y por el otro lado, la invención. Y la invención en la ciencia es totalmente creativa. Y desde el principio de los tiempos, o sea, estamos hablando desde el descubrimiento del fuego. Efectivamente, el hombre no lo ha creado el fuego, pero ha creado la manera en cómo podemos utilizar el fuego, ¿no? Cómo se le ocurrió al ser humano utilizar el fuego para calentar su comida, para cocinar y cocer su comida, para calentarse a sí mismo. Después, digamos, qué sé yo, para el chaqueo, pero bueno, finalmente eso no funcionó bien. Pero todas las maneras en que se puede utilizar el fuego, después para la utilización del carbón y la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en realidad es un programa que se llama Dance Your PhD, es decir, baila tu doctorado, y justamente maneras creativas de representar y demostrar algunas teorías científicas, ¿no? Entonces también la ciencia como creativa. Esta de acá, aunque podríamos decir que parece jardinería únicamente, no es únicamente jardinería, sino también la manera de ver también la creatividad y el arte también, sí, la ciencia. Este es un señor, un artista / biólogo brasilero, si mal no recuerdo es brasilero, que se llama Eduardo Kac, que lo que él hizo fue crear una flor llamada la edunia.
¿ya? Porque lo que hizo él es inyectar su propio ADN en las semillas de la petunia y creó una petunia justamente única que no tiene registro alguno, entonces que la llamó la edunia, es decir, el estar dentro de las plantas, ¿no? Igual lo mismo con la obra de arte La Cloaca, ¿no? Es una mezcla de la ciencia y, y el arte que justamente muestra que ambos son totalmente, se pueden unir totalmente, ¿no? Bueno, entonces ver todas las maneras posibles en las que se puede ser creativo. Entonces, acá podemos ver justamente todas, varias, hay muchas más, ¿no? De cómo podemos ser creativos, de justamente cómo la creatividad está presente en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Sin importar qué es lo que estamos estudiando o qué profesión ejercemos, ¿no? O sea, más allá de las simples artes, ¿no? Sino también en la industria, en la ciencia, en la arquitectura, en la gastronomía, etcétera. Entonces, justamente quiero ver primero justamente cómo diferenciamos nuestro instinto de la creatividad, ¿no? Justamente el instinto lo que hace es justamente una reacción, que justamente tenemos un deseo o un impulso que nos hace reaccionar ante ciertos objetos o ciertos objetos o ciertas situaciones, ¿no? Y justamente lo interesante es de que la creatividad va a ir más allá del instinto. Entonces, un ejemplo es la comida. Bien, yo puse acá unas verduritas ricas porque además soy vegetariana, entonces es lo que más me provoca comer, ya. Pero justamente cuando nosotros vemos comida, es un ejemplo este, ¿no? Cuando nosotros vemos comida, también lo primero que nuestro cuerpo hace es querer comérsela, querer comernos la comida, ¿no? Pero justamente lo interesante, y esto es también lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Justamente, ¿cómo más? ¿De qué otra manera podemos ver la comida? ¿No? Entonces lo que hace el ser humano es que ve otros posibles usos de esta comida, ¿no? Desde una presentación interesante, desde hacer arte, desde hacer ciencia, hacer química desde la comida, o también hasta pelearnos con la comida, ¿no? Hacer pelea de comidas, justamente que va más allá del instinto, me como la comida, sino otras maneras. Ver la comida desde, o sea, más allá de lo que es su función principal, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que, bueno, habíamos visto acá, ¿no? Las definiciones que nos dice nuestro santo principal, que es la creatividad. La mayoría nos va a decir que es inventar, crear nuevas cosas, ¿no? Y pero lo interesante es que la creatividad va más allá de hacer algo de la nada, ¿no? O sea, finalmente el hecho de cocinar, de nuevo, por ejemplo, ha aparecido más allá de la simple nada, sino también es entender de que podemos agarrar lo nuevo y mezclarlo con lo que ya se conoce. Entonces siempre experimentar cosas nuevas y mezclarlo, ¿por qué no?, con lo que ya se conoce. Rara vez las cosas que se llaman innovadoras o que se llaman nuevas o innovadoras o creativas son algo que surge realmente de la nada, sino es también entender eso nuevo con algo que ya se conoce, desde el fuego, de nuevo, ¿no? Lo nuevo para los cavernícolas era el fuego y lo que ya conocían era comer, ¿no? Entonces, ¿cómo han mezclado eso nuevo con lo que ya conocían? Y justamente empezó a ver la cocina, la comida, perdón, cocinada, ¿no? Entonces, justamente la creatividad une cosas que no se supone, perdón, que vayan juntas y hacerlas funcionales, hacer que funcione. Romper, doblar, unir, rehacer, juntar, separar. Y eso es lo que me parece interesante de, o sea, por ejemplo, de las publicidades, de estas publicidades en particular. Por ejemplo, vamos a ver veamos las de papel higiénico. No, mentira, veamos las de los residuos.
Esta primera, que justamente es el de la musiquita y el plástico, ¿no? Eso es algo que hemos visto constantemente. Este tipo de publicidades, el hecho de los datos, el hecho de la imagen, que mal es genérica, es decir, que es muy general. Pero que lo que ha hecho esta otra, digamos, es entenderlo a otros rasgos, porque hay veces justamente que los números ya o no nos cierran o los hemos visto varias veces y justamente, ¿qué hemos hecho? Una idea nueva, que es comparar en todo caso la isla de plástico con un país existente, es decir, hacerlo existente, hacerlo real, o sea, de una manera más real, que eso es lo nuevo, con algo que ya conocemos, los datos, ¿no? O el tema de la contaminación. Entonces, lo interesante también es entender eso para poder ser más creativos, ¿no? Entenderlo lo nuevo con lo que ya conocemos. Hacer esas mezclas que podríamos creer que son imposibles de hacer. Por ejemplo, hacer realmente un país registrado que sea hecho de basura, ¿no? Entonces, por eso es lo interesante. Romper lo que ya conocemos, doblarlo, es decir, cambiarle la forma, unir estas dos cosas, rehacer, separar, juntar, etc. Entonces, eso es lo lindo de la creatividad. Muchas veces mucha gente dice que no es creativo porque ¿cómo me voy a inventar algo absolutamente nuevo? Generalmente las cosas no surgen de la nada, surgen de poder mezclar un poco más, ¿no? De juntar lo que creíamos que no se podía juntar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la bicicleta, ¿cómo podríamos ver así el tema de una bicicleta con la comida? Y ver cómo juntarlos para hacer que funcione, ¿no? Hacer que funcione. Como la taza, que es algo que se usa para beber, se puede juntar con algo que se usa para comer. ¿Cómo hacemos que una taza también sea un plato? ¿No? Que son ideas que supuestamente son opuestas, ¿no? Pero en realidad pueden llegar a juntarse y ser funcionales. Eso es lo interesante de la creatividad. Igual acá, como justamente junto la ciencia con el arte, cosas que creíamos que eran totalmente opuestas. Entonces realmente se puede juntar. Les recomiendo así por diversión, ya que van a tener tiempo también, busquen esto de Baila tu doctorado o Dance Your PhD. Es muy entretenido, sobre todo para ver cómo se puede representar, cómo se puede poner en acción, digamos, distintas teorías científicas. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, justamente para ser creativo, hay veces que hay que luchar con una de las cualidades más grandes, más grande dice acá, pero más grandes de nuestro cerebro. El cerebro de por sí justamente está todo el tiempo en funcionamiento. Utilizamos muy poco, digamos, ¿no? de lo que es el cerebro, pero todo el tiempo está en funcionamiento, hasta para respirar, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace el cerebro ante una situación problemática? En realidad, lo que hace es buscar el camino fácil, lo que ya hicimos antes, un lugar común, el estereotipo y el prejuicio. Y justamente es lo que nos va a llevar al prejuicio. ¿Qué significa eso? Justamente como hay que darle cierto tipo de descanso a nuestro cerebro, justamente porque está en funcionamiento todo el tiempo, cosa que no pasa con otros, no todos los otros, ¿no? Órganos, justamente va a buscar camino fácil, va a buscar lo que ya hicimos antes, va a buscar que repitamos y va a buscar lo que se llama el lugar común. ¿Y qué es el lugar común? Como su nombre lo dice, es ese lugar o esa opción que ya se ha utilizado varias veces, que se ha utilizado varias veces. Ejemplo, más que por esta película en sí, justamente que se vuelven después estereotípicos, lo usé más que todo para ilustrar el tema de las comedias románticas, ¿no? Siempre las comedias románticas van por el mismo lugar. Una persona que está sola, se enamora, viven felices, 15, 20 minutos antes de que termine la película, esa pareja termina y después se abuenan de nuevo, ¿no? Ese es entonces un lugar común de las comedias románticas.
idénticas. Y si se fijan, en todas pasa lo mismo. 15, 20 minutos antes de que termine la película, la pareja rompe y vuelven al final, ¿no? Y se resuelve. Entonces sigue lo mismo y es un lugar común. ¿Por qué pongo más allá de que si me gustan o no estas películas, las de Rápidos y Furiosos? Porque hay 9 de estas. Hay 9 o 10 ya, no, hay muchas que justamente siguen el mismo patrón. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Es que después la gente empieza a prejuzgar este tipo de películas. ¿Por qué? Porque se convierte en un estereotipo. Es decir, ya esperamos que estas películas tengan la misma estructura, ¿no? Y al final justamente terminamos prejuzgando, porque estamos acostumbrados al estereotipo en que se han convertido este tipo de películas, que pueden ser entretenidas, grandes efectos especiales, grandes actores, etcétera, pero terminan justamente en un lugar común. Tal vez no hubiera ocurrido esto con Rápido y Furioso si hubieran hecho una trilogía nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces ver eso, no caer en el lugar común. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo he elegido estas 3 primeras publicidades, es decir, ¿no? De las parejitas, el primer video, es decir, este de los residuos, esta del papel higiénico y la niña, y esta de acá, la de la canción. Yo elegí sobre todas estas primeras, al menos el primer video de cada parejita de videos, las elegí porque, no sé si les pasa a ustedes, pero porque creo que caen en un lugar común. Son videos o publicidades o campañas en todo caso, que se han visto bastante. En el caso de tanto concientización del cáncer de mama o concientización de los residuos plásticos, son videos que puedo ver en Facebook, que puedo ver en Instagram, que puedo ver y que se repiten muchas veces, ¿no? Finalmente, y eso pasa mucho, ¿no? De que uno ve este tipo de videos y dice, uy, otra vez otro. Otro video con datos, música triste, ¿no? Música triste o el pianito, y después siguen con los datos y uno después ya no se acuerda. Yo creo que muchas de estas publicidades caen en el lugar común, caen mucho en el lugar común. En el caso del papel higiénico de Elite, si no son justamente familias justamente muy felices y que todo es suave y que todo es y que todo huele bien, etcétera, es igual para la publicidad de papel higiénico, porque si no son flores y praderas, son papel escote y el cachorrito, para mostrar que todo es suave y hermoso. Si se dan cuenta, caen en lo mismo, ¿no? Bien, eso por un lado, ¿no? Entonces, y justamente creo que eso me faltó un poquito de ver esos análisis, ver este tema, ¿no? Enfocarse un poco más en la creatividad en sí, en que muestran estos problemas o muestran la calidad del producto, o sea, esa creatividad, si hay o no creatividad, que el tema en sí de lo que se está mostrando, ¿no? Entonces, como les digo, este tipo de videos yo puedo encontrar muchas versiones del mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que por el exceso de información que tenemos, ya no nos afecta. Porque esto muchas veces. Y ese es el gran problema del lugar común. Un ejemplo. En literatura. Este es un ejemplo que saco de internet, pero es muy bueno. Es un texto que dice: un hombre atormentado por su pasado ha perdido a su adorable esposa y trata de aferrarse a sus recuerdos a la tenue luz de una vela. Con la mirada fija en un punto indefinido y el paso vacilante, deambula de un lado a otro su casa, ahora fría como una tumba, tratando de no caer en la más absoluta locura. Le puse este emoticón porque efectivamente estas oraciones caen en muchos lugares comunes, que está justamente acá en cursiva: atormentado por su pasado, aferrarse a los recuerdos, la mirada fija en un punto indefinido, deambula de un lado a otro, fría como una tumba, alguien que está en duelo justamente,
alguien que está en duelo y que va a caer en la absoluta locura. Son frases que al menos una han escuchado varias veces, ¿no? Varias veces. Entonces, esto es lo importante, ¿no? De evitar caer esto porque cualquier persona, o sea, no sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero en todo caso a muchos esto es ya estereotípico, termina siendo un cliché, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no terminaría de leer esta historia. Y eso pasa mucho, digamos, también con, si uno quiere realmente, porque hay veces que yo también, digamos, veo películas así de comedia romántica, pero cuando realmente no quiero ver nada nuevo porque eh, justamente no quiero hacer trabajar el cerebro, digamos, ¿no? El día que cuando estoy enferma, por ejemplo, quiero ver este tipo de películas porque no quiero hacer trabajar el cerebro. Ya sé justamente qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Sé de que va a haber una pareja que se va a enamorar, distintos contextos, pero que se va a enamorar, va a terminar y van a volver. Entonces, justamente las veo cuando no quiero pensar y es por eso, digamos, justamente, porque son estereotípicas, son clichés, de ahí viene el cliché, digamos, y son lugares comunes. Entonces, ¿qué más también para el tema de la creatividad? Buscar nuevos límites también, ¿no? Salir de la zona de confort, ampliar los límites de lo que sirve, que eso nos ayuda también finalmente a no tener miedo al fracaso. ¿Y qué significa ampliar los límites de lo que sirve? Justamente cuando les decía, ¿no? En el caso de cómo ver la comida, de cómo ver la ciencia, cómo ver la arquitectura, ver si efectivamente funciona, ¿no? Porque hay veces que uno puede hacer y si realmente es útil, ¿no? Para el resto de nosotros, ¿no? Eh, ver justamente hasta qué punto funciona. Ay, perdón. Y justamente a partir de esto quiero ver un poco del tema del pensamiento lateral, ¿no? Este es un concepto que formuló este pensador estadounidense llamado Edward de Bono. Nos habla de que el pensamiento lateral es aquello que nos ayuda también a buscar soluciones, ¿no? Buscar soluciones y a un problema planteado. Y esto así justamente eh, es útil para cualquier profesión, para cualquier oficio, para cualquier estudiante, para la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Buscar soluciones que no sean justamente las típicas o las estereotípicas o las que caen en el lugar común eh, para solucionar un problema, ¿no? Y nos dice primero que lo que tenemos que hacer es una comprobación de suposiciones. ¿Qué significa esto? Significa revisar las ideas o conceptos tradicionales ya establecidos, que es justamente lo que se llama el pensamiento vertical, es decir, de que es aquel pensamiento que es el más obvio, el más común, etc. Por ejemplo, me quedé, qué sé yo, se me cerró la puerta, lo más básico es llamar al cerrajero, ¿no? En todo caso, necesito vender un papel higiénico, ok, vamos por las flores o peluches, ¿no? O perritos, perdón, peluches también. Aunque sea una sobre el cáncer de mama, ok, damos los datos. Es lo más básico que podemos hacer. Después, ¿qué más nos dice que podemos hacer? Primero, ver esas ideas, ver si son efectivamente las más obvias o la única opción que tenemos para empezar a buscar otras. Hacer preguntas para enmarcar el problema de manera general y particular. Es decir, ¿cuál es el problema? Ay, perdón. ¿Cuál es el problema de... perdón. ¿Cuál es el problema del papel higiénico? Ok, estas publicidades, o cómo más podemos vender papel higiénico. Y justamente sin caer, por ejemplo, en esto. Y aquí interesante es de que tal vez ver una familia que no sea perfecta, sino de que una familia que tenga conflictos, ¿no?
¿Cuál es el problema para el tema del cáncer de mama? Ok, no sé, pezones. Pese a que no tiene ninguna, al menos esta campaña no tiene ninguna intención pornográfica, ¿no? O cómo mostrar el problema ambiental y realmente mostrarlo como un problema. Y en eso sale esto. Hacer una isla de plástico que tenga su propia reina, que tenga su billete, su pasaporte, etc. Y hacer todos los trámites. Después, justamente, la creatividad. Estas van juntas, ¿no? Pero la creatividad, y ahí mismo, después de plantearse todos estos problemas y las soluciones más obvias, también es la creatividad, ver el problema y buscar la solución desde otras perspectivas. Y esto puede ser con lo que él llamaba provocaciones, es decir, buscar una palabra que pueda ligarse al problema y ir buscando palabras que pueden ir ligándose al problema establecido. Una piedra en el camino, es decir, que exagerar al máximo todos los problemas o el problema en sí, exagerarlo al máximo para poder buscar soluciones como si fuera así de grave, ¿no? La inversión, es decir, invertir los roles en ese problema. Y la división. La división, que es justamente dividir el gran problema en pequeñitos problemas y ir solucionando los pequeñitos problemas. Y lo interesante es de que estas campañas o publicidades han hecho eso. En el caso de las tetas de Enrique, que a mí me parece muy interesante, que efectivamente busca polémica porque encuentra que el gran problema de todo esto es no poder mostrar pezones femeninos en redes sociales, pese a que no tienen ningún tipo de intención pornográfica o erótica, sino es justamente por una buena causa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos, por ejemplo? Han invertido. Han dicho qué pasaría si este problema fuera de los hombres. Y que han hecho, la solución ha sido a partir de la inversión. Es decir, en mostrar justamente pezones masculinos, ¿no? Han hecho una inversión, han dado la vuelta al problema y así han solucionado el problema. Y ahí lo interesante es que no estamos hablando del tema del cáncer de mama, sino también del tema de la censura. ¿Realmente deberían ser censurables los pezones femeninos, sobre todo cuando se trata de una campaña contra el cáncer de mama? Pero lo interesante es que han solucionado dos problemas con un tiro, ¿no? Y haciendo la inversa. Aquí, en el caso de la isla de plástico, igual han maximizado el problema. Es decir, convertir la isla de plástico que está en el Pacífico en un país oficial. Y lo están logrando, porque tienen todo para cumplir. Y justamente el pensamiento lógico. Tener siempre en cuenta que el pensamiento lógico para que la solución del problema sea realizable. ¿Qué significa esto? Justamente de que no lanzar, ¿qué se llama? Ideas justamente que son irrealizables, ¿no? Vamos a hacer la cura a la censura, imposible, ¿no? Justamente la idea es de que no sea justamente, no se conviertan en ideas platónicas, sino que sea justamente realizable. Y aquí en las tres lo han logrado, ¿no? Aquí parece que se ha maximizado el problema, pero aún así es realizable. ¿Por qué? Porque cumplen con todos los requisitos para que sea un país de verdad, ¿no? Y en este caso, igual, es interesante de cómo se ha realizado y es realizable hacer un comercial de papel higiénico sin recurrir, digamos, al perrito, al peluche, a las flores, ¿no? Que si ustedes chequean y revisen publicidades de papel higiénico, más de la mitad van por ese lado, de las flores, de los perritos, de los olores, de la banda de las flores. Y aquí igual, han logrado algo que es posible, digamos, ¿no?
no han acabado, o sea, han logrado burlar la censura de una manera lógica, porque efectivamente los masculinos no son censurables, ¿no? Bien, no sé si tendrán después eh, alguna, alguna pregunta sobre qué es la creatividad, pero quisiera, a manera de divertirse un poco, volver a ver estos comerciales, estas campañas, ¿no? Y ver justamente, yo quería, igual eso me faltó un poquito en los análisis que he leído de ustedes, eso, ¿no? Esta comparación. O sea, las dos tienen el mismo objetivo. Estas, por ejemplo, tienen el mismo objetivo, pero justamente cómo llegan a ese objetivo. Y en general yo creo que estas siguen más que todo un pensamiento vertical, es decir, como les digo, siguen lo mismo, es algo muy repetido, digamos, cosas estas no vamos a encontrar nuevas, no vamos a encontrar cosas similares. Y abordan un problema y tratan de solucionarlo de una manera justamente que busca, de una manera que tal vez hasta sea más, no es válida la pregunta, pero más efectiva, ¿no? Si logran hacer el país, la isla de basura, van a lograr que otros países tengan la obligación de limpiarla. Entonces, justamente a partir de este pensamiento lateral, están buscando una solución más efectiva. Porque con esta, vean el tema, sigue habiendo negadores del cambio climático, o esto justamente termina siendo moda únicamente, ¿no? Repetir datos, repetir datos. Pero aquí, como han visto, tienen sus ciudadanos que ahora tienen que hacer, ¿no? Y hay una parte que es interesante que dice, la pelota está en la... Ahí está. La pelota está en la cancha de las Naciones Unidas. Le están obligando a hacer. Entonces, hacer todo este esfuerzo, digamos, ayuda realmente a hacer un cambio. Y en este caso igual, ¿no? Más allá de la estadística, justamente qué es lo que se puede hacer. Y aquí justamente lo que hace realmente, y lo logra, porque no otras campañas no han logrado hacer esto, que las mujeres sepan cómo hacerse un autochequeo. Bueno, espero que esto haya servido. Cualquier cosa, están ahí el foro de preguntas y aquí las tareas, ¿ya? Entonces, para el día 26 de marzo, es decir, para el jueves, entonces el primero es ver el documental Period End of Sentence, que está en Netflix, ¿ya? Es un documental breve, dura media hora, no mucho más que eso. Y para el 27 de marzo, entonces, voy a aprovechar justamente que estamos en la situación que estamos y la tarea es crear un entretenimiento para sus familias durante la cuarentena. Entonces, justamente evitar el lugar común, ver cómo juntar dos cosas que pueden ser injuntables, ¿no? La situación nueva que es esta del encierro y de recursos limitados y cómo mezclarlo con lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, justamente mientras más compleja, mientras más creativa, mejor. Evitar recurrir a la tele y al internet para este entretenimiento que tienen que crear. Es decir, evitar vamos a hacer una sala de cine. Así voy a acondicionar la tele para que todos veamos Netflix. Todos están viendo Netflix, lugar común, ¿no? Ve cómo entonces hacer este entretenimiento. Ustedes vean. Y voy a habilitar un foro en Schoology para este trabajo. Y la idea es de que ustedes envíen un video de 5 minutos donde se pueda ver cómo funciona este entretenimiento que crearon. Y un breve párrafo en Word o en el mismo foro donde expliquen el proceso de cómo llegaron a esta creación. Es decir, entonces tienen que hacer el entretenimiento, ustedes verán qué hacen. Así, ahí les digo, ustedes verán qué hacen para sus familias. O sea, va a haber un punto en que sus familias se van a aburrir de Netflix, se van a aburrir de ver tele, se van a aburrir de ver videos en YouTube.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos así para que no nos matemos entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo entretenemos a nuestras familias? La idea es de que ustedes filmen o hagan un breve video, tal vez si quieren, si tienen más habilidades para editar, hacen un video explicativo, lo que ustedes prefieran, ¿no? O sea, la cuestión es que sea audiovisual y donde se muestra este entretenimiento. Si ustedes hicieron un juego de mesa, qué sé yo, un ratito, un video donde la familia se entretiene con ese video, si no muestren caras, nadie va a querer salir seguramente en los videos, como ustedes prefieran, pero cómo funciona, o un video explicativo que ustedes expliquen cómo están haciendo este entretenimiento, ¿no? Y en Word, ¿no? El parrafito en Word breve, un párrafo breve, donde expliquen cómo se les ocurrió esta creación, este entretenimiento, ¿no? Y justamente ni el martes, el martes no voy a mandar video, justamente porque quiero que estén el tiempo que deberíamos estar en clase, ustedes estén ideando este entretenimiento. Entonces no voy a mandar video el día martes, directamente voy a mandarles un video el día jueves. Pero lo que sí voy a querer es que para el 24 de marzo, eso sí, solo manden una fotografía y una explicación en un par de oraciones de cómo han ido avanzando con este entretenimiento que tienen que crear, o una lista de ideas, ¿no? Ideas preliminares. Ay, no se me ocurre nada, pero entre mi lista, mis ideas son estas, ¿no? La idea es eso, es sobre todo para ver si han estado avanzando y sobre todo para que no hagan todo el jueves, ¿no? Eso es todo. Ya saben, cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o en el foro de preguntas y consultas. Espero que les haya servido. Entonces el día martes espero la foto de su avance, o la explicación la breve explicación de esos avances. Y para el día 27, que es viernes, justamente por mi atraso en recibir, o en todo caso mi atraso en mandar este video, por eso lo hacemos para el día 27 de marzo. Entonces eso, a ver qué se les ocurre, salgan del lugar común, piensen, justamente vayan utilizando el pensamiento lateral, vean justamente qué es lo que puede ser útil, aunque sea raro, vean cómo se pueden mezclar estas cosas, ¿no? Lo nuevo con lo que ya conocemos, y sobre todo ver cómo pueden arreglárselas con un campo limitado, ¿no? No pueden ir a comprar nada, ¿no? Con lo que ya tienen. Bien, entonces, y para inspirarlos, les voy a dejar este video, ya lo voy a subir, este video de Ant-Man and the Wasp, en el cual justamente el personaje principal, Scott, se entretiene y entretiene a su hija durante el arresto domiciliario, ¿no? Entonces ahí les digo, o sea, hasta los guionistas de Marvel, así se les ocurre algo tan interesante como esto, entonces a ustedes también se les puede ocurrir. Eso es todo, pásenla bien, justamente vean cómo entretener a su familia, y nada, suerte. Cualquier cosa, estoy con ustedes vía digital, vía WhatsApp. Saludos y espero que estén bien, y lávense las manos.